procedimiento de las tablas de la FAA. Entonces voy a poner un ejercicio con los datos. Nos dicen calcular la longitud de despegue para las condiciones siguientes, solo nos da, pero vamos a hacer el completo. Vamos a calcular aterrizaje y despegue. La altura sobre el nivel del mar, 8.000 pies, la temperatura de referencia, 80 grados Fahrenheit. La distancia al aeropuerto de destino, 900 millas, y la diferencia de nivel del eje de pista, 30 pies. Se trata de un avión 747-100 básico, con turbinas JT9D-7A. Entonces vamos a calcular la longitud de aterrizaje. Tenemos que ir a las tablas de este avión. Entonces necesitamos conocer el peso admisible de aterrizaje. Entonces vamos a los abocos que ustedes tienen y vamos a buscar este avión. Lamentablemente no se puede rotar, pero podemos leer. Dice el peso máximo de aterrizaje es 564.000 libras. Para el básico, 100, que es lo que nosotros estamos. Es el avión que tenemos de diseño.
Es el básico y este es el modificado. Para el básico sería igual 564.000 redondos. El landing es aterrizaje, ¿no? Luego tenemos esta tabla 3.8 que dice performance, aterrizaje para el Boeing 747, que es general para todos los Boeing de ese tipo. Te nos ofrece, siempre hemos dicho que vamos a ver el ángulo de flaps. Cuando hacemos diseño, tanto aterrizaje como despegue, vamos a utilizar el menor flap. Este avión nos ofrece 30 grados, 25, solamente es 2, porque este takeoff y es despegue. Entonces, como este es el menor flap, vamos a utilizar 25. Anotamos. Volvemos a la tabla. Entonces, vamos a ver el máximo admisible de aterrizaje. Es el peso admisible. Nuestra temperatura es 80 y la altura 8.000. Entonces tenemos 80 grados Fahrenheit y tenemos 8.000 pies sobre el nivel del mar, que es más o menos la altura de Cochabamba. Sería 585.200, ¿no? Porque es multiplicado por 100. $585.200 en libras. Vamos a la tabla que está debajo, que aquí nos da directamente la longitud de la pista de aterrizaje para el peso admisible que hemos sacado. 585.200. Entonces vamos a tener para 580.000 y para 590.000. Para 580.000 es 10.280 y 10.450. Inge, perdón, ¿de dónde sacamos todos estos datos? Es que de lo que nos pasó no está así en Word. Pero ustedes tienen el completo, está en donde dice anexos. A ver, fíjese,
Es no mira hasta ahora lo que tiene. Para 580,000 de peso admisible sería 10,280. Esto es peso y esto es longitud. Nosotros necesitamos para 564,000. Está mal, ¿no? Estoy de más. 564,000 sería 560, 9,930 y 10,100. 550, 560 y 570. Necesitamos para 564,000. Para 560,000 tenemos 9,930. Y para 570,000, 10,100. ¿Cuánto sale interpolando por 564,000? ¿Cuánto sale? $9,998, ingeniero. 9,000. 998. Esto es en pies. La longitud de aterrizaje la longitud de aterrizaje no tiene ninguna corrección. Podemos redondear a 10,000, ¿no? ¿Cuánto es en metros? Sería multiplicado por 0,30, 48, ¿no? ¿Está bien? 3,048 metros. Sí. Sí. Adelante. Adelante, si hay alguna consulta. Hacemos longitud de despegue.
Entonces vamos a seleccionar también el ángulo de flaps. Y vemos las tablas. Desde donde dice takeoff es despegue, ¿no? Tenemos 20, tenemos 10, tenemos que ver para el mismo avión. Y solamente sería 20 y 10. El otro ya es otro avión. Entonces sería, vamos a utilizar un ángulo de flaps de 10 grados. Vamos a sacar el peso máximo admisible de despegue, considerando 80 grados Fahrenheit de temperatura y 8.000 metros sobre el nivel del mar. Sería 613.100. $613.100. Es en libras. Este es un valor de comparación porque tenemos que sacar el peso de operación de acuerdo a los datos del aeropuerto y también del tipo de avión. Hemos dicho que se considera el peso básico hemos visto que en las tablas de la FAA está incluido el combustible de reserva, más combustible de reserva. Luego tenemos el peso combustible para llegar a destino. Distancia al aeropuerto de destino son 900 millas. Eso vamos a multiplicar por el consumo específico que tiene el avión. Entonces vamos a la primera página de este avión que nos da las características. Esa que está en posición horizontal.
el peso básico del avión nos dice que tiene para dos tiempos de combustible de reserva, de 1,25 y 2 horas. Como el destino no está muy lejos, vamos a utilizar 1,25 de hora. Entonces aquí vamos a aclarar. Más combustible de reserva, 1,25 horas. ¿Cuánto es? Sería 385.700. Luego tenemos el combustible para llegar a destino, va a ser la distancia al aeropuerto de destino, que es 900 por el consumo específico. Y este avión tiene un consumo de 45 libras por milla. Entonces, 900 millas por 45 libras por milla. ¿Cuánto va a dar eso? $40.500, ingeniero. 40.500 libras. Luego tenemos el peso del carga útil o pagable, o sea, es el peso de los pasajeros, el equipaje y el correo. Y ese dato también sale de la información del avión. Dice el máximo peso de la carga útil estructural, es lo máximo que podría llevar este avión, que es igual a 168.600. ¿Cuánto de esa suma? Va a ser el peso de operación. ¿Cuánto da?
594.800. 594.000. 800. Y este valor comparamos con el peso máximo admisible. Entonces este valor se ha perdido, vamos a escribir. Es menor al peso admisible. Por lo tanto, está bien. El peso de operación no puede ser mayor al peso admisible. Es lo máximo que puede llevar, sería 613.100. Pero aquí está mal esto, ¿no? Esto es entonces, como es menor al peso admisible, seguimos, no está bien. Si fuera al revés, si el peso admisible fuera menor que el peso de operación, vamos a trabajar el cálculo con el peso admisible. Y la diferencia de estos pesos le vamos a quitar a la carga útil o pagable, que es la única carga que podemos disminuir. Entonces, en vez de llevar 168.600, por ahí solo va a llevar 130.000. Entonces, utilizamos como peso de operación el peso admisible. Y la diferencia que existe entre el peso de operación y el admisible le quitamos a la carga útil o pagable. Entonces, podemos seguir. Entonces hemos revisado. Ahora tenemos que sacar el factor R, que es un valor auxiliar para 80 y para 8.000, que sería 131.6. Vamos abajo y vamos a ver qué valores de R tenemos. Tenemos 130 y 140. Entonces, primero vamos a trabajar con 130, después con 140 y luego vamos a interpolar. Aquí sacamos las longitudes de pista para el peso admisivo, para el peso de operación que tenemos. Entonces, aquí vamos a hacer doble interpolación. Pues primero vamos a trabajar con R Nuestro peso de operación es 594.800.
Tenemos 590.000 y 610.000. Nosotros es 594.300. Y el otro peso, 610.000. Vamos a interpolar entre los valores. Esto es peso en libras, y esto es longitud de pista. Para 590.000, ¿cuánto es la longitud? Para 590.000, para nuestro R de 130 es 10.700. 10.700 pies. Y para 610.000, 11.580. Es multiplicado por 1.000, ¿no? Interpolando, ¿cuánto sale para un peso de 594.800? ¿Cuánto sale? $10.911.2. 10.912. 11.2 10.911. pero No, sí, como es longitud, es doble. Luego vamos a hacer para un R, $140. Copiamos lo mismo. ¿Y qué pesos tenemos? Para R140 tenemos también 590.000 y 610.000. Para 590.000, ¿cuánto va a ser? Con R140. 11.480. Para 610.000, con R140 ha de ser 12.450. ¿Cuánto da interpolando?
11.712. 11.712. Punto 8. ¿Cuánto? Punto 8. No sé, entonces sería 13, ¿no? Sí. 11.713. Esto va. Pero vamos a interpolar los ERS. Y ponemos longitud. Tenemos R130, el R que tenemos 131.6 y esto es 140. Para 130 tenemos 10.911. Y para el 140 tenemos 11.713. Interpolando, ¿cuánto sale? $11.039. 11.039. En esta parte la longitud pista de despegue sería 11.039. Esto en pies. Hemos dicho que hay que incrementar en 10 pies o en 10 metros por cada metro, cada pie de diferencia del eje de nivel, de las cotas del eje de pista. Nos dice que la diferencia de nivel del eje de pista es 30 pies. Entonces, quiere decir que tenemos que agregar 30 por 10. Sería 11.039 más la diferencia de nivel del eje de pista, que es 30 pies por 10. 10 veces la diferencia. ¿Cuánto va a ser? Sería 11.339, ¿no? La longitud de pista siempre se redondea a múltiplos de 10. Sería 11.340, si queremos en pies. Inge, por cada pie de diferencia en la cota se multiplica por 10.
por 10, si fuera metro o si fuera pie, igual por 10, ¿no? ¿Cuánto ha de ser 11.340 por 0.3048 para tener en metros? $3,456. 3.456, esto en metros. También aquí tenemos que redondear a un múltiplo de 10. Entonces finalmente sería 3.460 metros. La respuesta de la longitud de pista sería 3.460. Adoptamos la longitud de despegue como longitud de pista porque la de aterrizaje es menor. La longitud de aterrizaje es solo 3.048. Si tienen preguntas. Nada. Ingeniero, una pregunta. En la primera parte, para hallar la longitud de aterrizaje, ¿por qué hemos usado el 564.000 y no así el 585.200? Peso admisible de aterrizaje 564.000. Quizás hemos utilizado 564.000. No, el 585.200 es el que hemos calculado con la tabla con el flap de 25%, de 25 grados, diré. Eso no usamos, el 585.200, ese es. Esto en realidad debíamos haber utilizado. A ver, corregiremos. A eso me refiero. Vamos a revisar un poquito. O sea, Inge, ¿se usa el máximo peso admisible de aterrizaje o el que obtenemos nomás lo que debería? No, el que sacamos aquí con el flap que corresponde, ¿no? Hemos trabajado con flap de 25, ¿verdad? La temperatura es 80 y nosotros deberíamos trabajar con 585.200. Sí. Yo no sé de dónde se ha entrado esto. Además que este es el admisible. Ya no sé de dónde ha salido eso, pero es con 585.200, ¿no? Haremos la corrección. Es donde había ya necesidades de volver a escribir, ¿no? Entonces vamos a tener los pesos, si es 585.000, tenemos 580 y 590. El que necesitamos es 585.200. Para 580.000
tenemos 10.280. Para 590.000, 10.450. ¿Cuánto da interpolando? $10.368. 10.368. 368. 368. Podemos redondear a 10.370. Tenemos una diferencia importante, ¿no? 10.370, 10, ¿no? ¿Esos metros cuánto es? Por 0,30, 48. 3.161. 3.161. Eso tendríamos que redondear a 3.160, digamos, pero como en realidad la longitud va a dar el despegue, no nos interesa mucho, ¿no? En general siempre la longitud de despegue va a ser mayor y va a ser el valor que nos va a dar la longitud de pista. Si tienen preguntas. Una duda más, Inge, para aclarar. Sí, adelante. La longitud de despegue, hemos hallado dos pesos, el 613.100 y el otro con la suma de los pesos nos salía 594.800. ¿De ahí siempre elegimos el menor o...? Sí, no, siempre el menor. Si el ya. peso de operación es menor que el admisible, utilizamos el peso de operación. Pero si fuera al revés, utilizamos el admisible, porque quiere decir que no puede llevar un peso mayor al admisible. Y en ese caso va a haber una diferencia de pesos. Entonces, la diferencia de peso entre el de operación y el admisible le vamos a quitar al peso útil o de la carga pagable, porque es lo único que se puede disminuir. No se puede disminuir el peso básico, menos el combustible de reserva, tampoco el combustible para llegar a destino. Ya, gracias. Si hay otras preguntas. Inge, buenas tardes, sí, disculpe, una pregunta, para hallar la longitud de despegue, ¿siempre tenemos que usar el ángulo menor de flaps? Siempre. Os hemos dicho que el ángulo de flap tiene una relación inversa con la longitud de pista. A mayor ángulo, menor longitud de pista. A menor ángulo, mayor longitud. Pero como estamos haciendo diseño, nos interesa que la pista sea operable para toda condición y para el avión que hemos elegido. Pues por eso que siempre vamos a utilizar el menor ángulo. El piloto, lógicamente, cuando esté haciendo la operación de acuerdo al clima y la carga que tenga, va a jugar con el ángulo de flap. Pero como nosotros hemos hecho con el menor ángulo, la longitud disponible al ser mayor. Inge, y para aterrizaje también es el menor, ¿verdad? También el menor. Para ambos casos, menor longitud. Gracias, Inge. Otra pregunta, ingeniero. Sí, adelante. Aquí tengo una duda. Para hallar el peso de combustible de reserva, si tomábamos para 2 horas, ¿en qué nos afectaba eso? ¿Cuál de los pesos era tomar ahí? No, pues eso de determinar cuál de ellos, qué reserva se toma, es de acuerdo a la duración del vuelo. 900 millas significa más o menos 1 hora y media, 2 horas máximo de vuelo, ¿no? Entonces, además tiene que ver
con la existencia de aeropuertos que existen en la trayectoria. Entonces, cuando es un vuelo así que no sea tan de larga distancia, se utiliza 1.25. Pero si fuera un vuelo que está sobre 1.500, 2.000 millas, y en algunos casos, en la realidad, digamos, el piloto va sobre el mar, ¿no? Frecuentemente. Entonces ahí las distancias a los aeropuertos de alternativa están lejos. Entonces por eso ahí había que utilizar 2 horas. Este dato yo les voy a decir en el examen. Combustible de reserva, 1.25 o 2 horas. Pero está en función de eso, ¿no? El combustible de reserva es para ir al aeropuerto de alternativa. Decíamos que cuando vuelan de Cochabamba a Santa Cruz o La Paz, ellos anotan combustible o aeropuerto de alternativa también Cochabamba. Quiere decir que si van a La Paz no pueden operar por algún motivo, regresan a Cochabamba. Entonces tienen que tener un combustible de reserva para regresar, porque si no se acabaría el combustible y el avión se caería, ¿no? Gracias, ingeniero. Aquí hay otro ejercicio, como está aquí lo vamos a resolver. Es un problema inverso. Dice calcular el peso máximo pagable que se puede transportar en un avión 767-300R desde el aeropuerto de Tarija hasta el aeropuerto del Alto. Tenemos que tener datos del aeropuerto de Tarija, aeropuerto sobre el nivel del mar, 1.500 metros, la temperatura de referencia 26 grados centígrados. La longitud de pista es un dato. 3.000 metros, distancia Tarija el Alto, 650 kilómetros. Esto está malo, son 650 millas. Diferencia de elevación del eje de pista, 15 metros. Y aquí nos está dando como dato el flap, que trabajemos con un flap de 15 grados. Entonces vamos a hacer el problema inverso, pero siempre tenemos que sacar el peso admisible. Aquí estamos hablando de despegue, no nos interesa el aterrizaje. Vamos a verificar si está bien esto. Entonces tenemos que buscar el 767-300R. Creo que está al final. Me pasé. Aquí están las características del avión, siempre va a aparecer en la primera página. Es esa la tablita de los datos del avión, ¿no? Esta tabla extrañamente está en sistema métrico, es la única en metros y en kilos. ¿Cuánto dice de temperatura? Es 26 grados. $26 y 1.500. 145.100. Pero es aterrizaje. Aquí nos ha dado como
dato el ángulo, que sería 15. Tenemos que buscar 15. Este sería 15. Para 26 y 1500. Sería 157.900 kilos. 157.900. Está bien ese dato, ¿no? Que he estado. Luego vamos a buscar un valor de R. Para 26 y 1500 sería 71.2. Pero esto lo traeremos aquí. Tenemos que corregir la longitud de pista. Dice que es 3.000 metros. Como estamos haciendo el cálculo inverso, tenemos que quitarle, en este caso, en vez de sumar, la diferencia de nivel del eje de pista por 10. Dice que la diferencia de elevación de pista es 25, o sea, debe ser menos 250. ¿Cuánto va a ser eso? 2.750. Vamos a trabajar con esa longitud. Nosotros tenemos 70 y 80. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es buscar la longitud de pista. Vamos a hacer el proceso inverso. Entonces para R igual 70. Y vamos a marcar longitud. Eso. Sabemos que es 2.750. Entonces en 70 vamos a buscar 2.750. Tenemos 2.639 y 2.827. $2.693, creo que sí. $639, no 820. ¿Está bien? Esa longitud es 2.750. La otra longitud disponible sería
en 70, 2.827. Para esas longitudes vamos a leer el peso. Para 2.669 sería 155.000 kilos. Para una longitud de 2.827 sería 160.000. Interpolando, ¿cuánto da? 157.952. 157.952. 952. Hacemos lo mismo para el siguiente R, que es 80. Para R80 buscamos los que se aproximan a 2.750. Tendríamos 2.616. Sería 2.616 y 2.817. Para 2.616 tenemos 145.000 de peso. Para 2.817, 150.000. Interpolando, ¿cuánto da? 148.333. Ahora nos falta interpolar los R's. Y aquí va a estar el peso. El R es 70. El valor que necesitamos es 71.2 y el otro es 80. Para el 70 tenemos 157.952. Y para 80 tenemos 148.333. ¿Cuánto va a ser? 156.798. ¿Qué hemos calculado? En realidad hemos calculado el peso de operación.
156.798. Ahora tenemos que quitar aquí el peso básico de operación. Solo nos está pidiendo de la carga útil. Esto es más combustible de reserva. Vamos a utilizar también 1.25 de hora. ¿Qué más tenemos que quitar? El peso combustible para llegar a destino. Eso va a ser la distancia, que es Tarija el Alto, 650 millas. Y vamos a ver su consumo específico. El peso básico de operación, vamos a utilizar, hay varias opciones, entonces vamos a utilizar el segundo. Sería, bueno, el primero, para que sea más fácil de recordar. Sería 93.028 y 2.4. Es 2.4 kilos por kilómetro. Vamos a ponerle un dato real, porque son más o menos una hora, el avión desarrolla 850 kilómetros por hora. Vamos a cambiar ese dato para que esté en kilómetros. Si la duración del vuelo de La Paz a Tarija es una hora, y su velocidad, la velocidad que desarrolla es 850 kilómetros por hora. Entonces esto ha de ser por 850 kilómetros. 50 que son kilómetros. ¿Cuánto da eso?
2.4. ¿Cuánto? De nuevo, por favor. 2040. 2040. Todo está en kilos. Ahora sí podemos sacar el peso de la carga útil. Ha de ser la diferencia, el peso de operación menos el peso básico menos el combustible para llegar a destino. ¿Cuánto nos da eso? $61,730. Eso también en kilos. La respuesta es que el peso máximo de la carga pagable ha de ser 61.730 kilos. Es más sencillo que el otro, ¿no? Es cuestión de razonar un poquito nada más. Si tienen preguntas. Nada, todo está claro. Inge, disculpe, el examen entonces va a ser también la parte teórica, esa quería preguntar también. Sí, va a tener parte teórica, pero no vamos a dar el mismo día. La parte teórica vamos a dar el día martes, en los últimos 15 minutos de la clase que tenemos ese día. Pero va a ser con formulario, ¿no? Los formularios Classroom. Y una consulta, ¿podemos llevar nuestros cuadernos de apuntes? Pero tienes texto, vas a poder llevar texto. Pueden llevar sus cuadernos de apuntes, pero voy a revisar. Súper, Inge, gracias. Listo. Inge, Otras preguntas. ¿Eso incluye el examen teórico también para KR2? ¿O estoy Igual para KR2 vamos a dar en la siguiente clase, ¿no? Porque ese examen teórico con formulario no dura más de 15 minutos. Pero tenemos que tener esa nota, ¿no? Porque en realidad el virtual ha ayudado mucho en la parte teórica del formulario, ¿no? Y que es de muy fácil respuesta. Al menos vale 25 puntos. Entonces también les conviene dar la parte teórica, ¿no? Si tienen preguntas. Ingeniero, una preguntita. Del primer ejercicio que hemos hecho en la tabla de características generales del avión 747, tenemos dos valores para combustible, peso básico más combustible de reserva. Tenemos dos valores que es 385.700 y más abajito tiene 402.600. ¿En qué caso usamos, digamos, el 400? Claro, ahí tiene un asterisco. El primer valor es para una reserva de 1.25 de hora. Y el otro es... Y el segundo valor es para 2 horas de combustible de reserva. Porque si lees ahí, dice peso básico más combustible de reserva. Gracias, ingeniero. Otras preguntas. Mañana sería, Inge, el examen o la práctica, perdón, o ya no vamos a dar prácticas. No vamos a hacer una práctica mañana. Porque tiene nota el ejercicio de clase, ¿no? Entonces hemos hecho uno solo hasta ahora, ¿no? El de características físicas. Si tienen otras preguntas. Si no hay más preguntas.